Seguramente en el ordenador. Si lo tiene ahí, a ver, que lo haga y... Está viendo... Venga, pon ahí, se está viendo. Pon WhatsApp las preguntas y déjate historia. Haznos un test parecido para ir viendo de cómo va el tema. Ángel nunca va a entrar en ese grupo. Ya lo digo, que no hemos dado grupo de WhatsApp. Ni nosotros que entramos. Ni le vamos a meter. Yo os voy a decir la pregunta, pero no la respuesta. Muy bien. Vale. Pregunta 1. ¿Por qué parte de un contacto circula la corriente de los circuitos de flujo? Muy bien. Uno específico. Por los contactos principales. Pero di la respuesta. No, la respuesta no. Vale, pues espérate, vamos a apuntar. Espera, no lo seáis. Tampoco. A ver, ahora a mí que ¿Por qué vamos a parte de un pensar. contacto circula la corriente de los circuitos de fuerza? Por los contactos principales. Calla. A ver, tú mismo. Por ejemplo. Vale, ya está, venga. 2. En lo que respecta al marcado del contacto auxiliar en esquema eléctrico, ¿cómo se referencian los contactos instantáneos normalmente abiertos? 3 cuartos. Acabados en... Acabados en 3 cuartos. 13, 14, 3 cuartos. Vale. Un relé temporizado a la conexión hace conmutar sus contactos. Un relé conmutado, un relé temporizado a la conexión. On delay o off delay. Un relé On temporizado a la conexión On the line. hace conmutar sus contactos Al conectarlo. al tiempo después de alimentar el elemento, un tiempo después de desconectar el elemento, o depende de cómo esté programado. ¿Qué cifras deben utilizarse para asignar un contacto normalmente cerrado? ¿Qué cifra? 1, 2. El 1, 2 o el... El 1, 2. ¿Mediante qué letra se identifica un pulsador? Ese. Accionamiento. ¿Qué ocurre si en un circuito de maniobra se utiliza la denominada realimentación? Que se mantiene la bobina. Porque al soltar el pulsador, la bobina sigue alimentada. El fallo que tenías tú. Que una vez que tú sueltas el pulsador, pues sí. La bobina sigue excitada. Si tenemos un circuito de maniobra con dos puestos de mando, ¿cómo deben colocarse los pulsadores de parada? ¿Serie, paralelo? En serie. Los cerrados siempre en serie. Los dispositivos de control automático que se caracterizan porque reaccionan ante una fuerza o presión externa sobre un cabezal se denominan... Finales de carrera. ¿No? Presión sobre un cabezal. Sí, finales de carrera. ¿Qué significa este símbolo? Es que tampoco estamos viendo la respuesta que da, ¿verdad? ¿Qué significa este símbolo? Eso es un térmico o impulso. Protección térmica. Protección térmica. Un componente marcado por una segunda letra M indica que cumple una función... Una segunda letra Sí, M. eso está aquí. Espérate. Bueno, la segunda letra está aquí. Lo dijo el otro día. Aquí. Que son Ah, que es el principal, ¿no? Motor. Motor, ¿no? QT. XM, motor. Sí, una letra y una M. Eso es motor. Una segunda letra en M. KM, el contactor del motor. De medida, de potencia o de protección. función De potencia. se supone que es K De potencia, ¿eh? Protección. M motor. 25. Medida, potencia o protección. La segunda letra, la M es función principal. QM será potencia automático Sí, principal. bueno, vamos a ver, que la respuesta dónde está dando eso. Es de motores. Aquí ponemos De motores. medida, de potencia o principal o de protección. Segunda letra, marcar de la De función potencia o principal o de La potencia M, principal. función Sí, principal. contacto principal o Eso ya pero La segunda letra. Hombre, esta ya está. Esta es la primera y esta es la segunda. el QM ¿dónde está? QM es El contactor de de fuerza potencia. de mando. QM es contactor de fuerza. Fuerza. Protección principal. Pues ya está. Pero la M indica que es la principal. Sí, M indica aquí que es Lo que nos han dado los apuntes, ¿verdad? Sí, Pero sí. la respuesta Principal o de potencia. A ver, Q significa aparatos mecánicos de conexión para circuitos de potencia, disyuntor o seccionador. Y acompañado de la M es función principal, que es decirse que es un disyuntor principal. Eso, ¿eh? Ya está, ¿no? Pero coño, la respuesta que has dado no viene principal. De medida, de potencia principal o de potencia. protección. Ah, potencia principal pone. De potencia. ¿Qué letra identificativa debe acompañar un bonero o regletero? X. X.
¿Cómo se consigue invertir el sentido de giro de un motor asíncrono trifásico de rotor en cortocircuito? Cambiando una de las fases. Cambiando dos. Invirtiendo la polaridad de De dos fases. de la fase, ¿no? De dos fases. El arranque directo de un motor presenta como principal ventaja El arranque directo. Económico, que Ahora que te estrella no... triángulo, ¿no? Que no... no, en cuanto a la intensidad de arranque, el par de arranque o el tiempo de arranque. El tiempo es El instantáneo. par de arranque. El par de ¿Qué arranque. el par? ¿Qué coño es el par? La potencia de arranque. Cuando tú lo arrancas directo, le está midiendo toda la intensidad al motor. O sea, Pero eso no es una ventaja. es una ventaja si tú quieres arrancar algo, unas poleas o algo... Hombre, tendrá inconvenientes también. Inconvenientes. Él te pregunta aquí la principal ventaja. Pero si tú lo haces en este triángulo, arrancas con menos, Dos velocidades. menos par. Pero si tú quieres un arranque directo para tirar de algo Aquí dice, rápido A. y que mueva algo rápido, Que su intensidad de arranque es muy alta, lo que favorece al motor. B. no. Que su par de arranque es muy alto, lo que favorece a la fuerza inicial. C. Que su tiempo medio de arranque es muy alto, lo que facilita un arranque progresivo. La B. Una, Arranque progresivo. no, eso es progresivo, ¿no? Cuando tú 14. quieres arrancar unas poleas, un ventilador grande, mete el viaje. En el arranque directo un motor trifásico con rotor de hollow ardilla, cuyas características nominales de tensión son 230-400 voltios, podremos conectarlo en estrella a una red trifásica de 230, a una red trifásica de 400, a una red trifásica de 400 a 230, tanto en estrella como en triángulo. No, entero. En 230 a 400 no puede ser de estrella triángulo. Claro, pues No, tiene que Sí. ser... Tenemos un motor trifásico, un motor trifásico Los 33. que te dice la placa de características 230-400. O sea que la mayor tensión que hay en estrella o en triángulo. En estrella. En estrella. Y en triángulo la menor. La menor. Vale, pues te dice que tú lo puedes conectar a una red trifásica de 230, se puede conectar a una red trifásica de 400 o se puede conectar a 400 y a 230. Será una fásica de 400. Y de 230 seguramente. Y de 230. Y 230 seguramente es un Claro, tú lo pones de una manera. Y a 230 ya le pones un montón. Pues depende de... lo podrías conectar a... de la- 230 a 400, pero tiene que tener 400 para la red. 400, sí. Para que funcione en No, estrella. pero el motor le puedes conectar en triángulo a 230 si le intercalas un condensador. Pues está diciendo que tienes una línea trifásica. Así el motor. Tienes una línea trifásica, no te está diciendo que tengas neutro en esa línea, ¿no? Pero si en los motores Dice que tiene un motor trifásico. Es que Si tú lo quieres arrancar a Pero es que 230, trifásica puede haber 230. Las características nominales del motor es 230-400. Sí. 230, por ejemplo, en triángulo y 400 en estrella. ¿Vale? Y te dice, ¿se puede conectar a una red trifásica de 230? Pues sí, siempre que lo conectes, pues en triángulo, para que es la tensión que... Sí, porque ¿Se puede conectar a una red trifásica de 400? Pues sí, pero también. tienes que conectarlo en estrella, porque si lo conectas en triángulo ya lo hemos cagado. No, es que no. ¿Puedes conectar una red trifásica de 400 o 230 tanto en estrella como en triángulo? Pues... no sé. 230 sí, claro. A 230 230 Si a un motor de 400-690 voltios queremos realizarle un arranque estrella-triángulo, ¿a qué red debemos conectarlo? A una red trifásica 230-400, a una red trifásica 400-690 o a una red trifásica 125-220. 406,90. Ahora la pregunta está bien. Ahora está bien planteada. ¿ya está? 16. ¿Hasta cuándo puede alcanzar la intensidad de arranque un motor asíncrono trifásico con rotor de jaula? ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Cuánto puede alcanzar la intensidad de arranque? ¿Cuánto puede subir la intensidad del pico? ¿De cuánto puede ser 10 un motor de jaula? veces la intensidad De nominal. 1,5 a 2,4 veces la intensidad nominal, de 3 a 6 De 3 a 6. o 5 veces la intensidad nominal en todos los casos. De 3 a 6. ¿De 3 a 6? Pues a 5. ¿A qué? Es esto, ¿no? Pero era esto. No, pero eso era... Sí, depende de los kilovatios. De 3 a 6. ¿Qué respuesta decía? ¿5? ¿Qué más? De 1,5 a 2,4. 1,5 a 2,4. De 3 a 6 o 5 veces en todos los 3 a 6, casos. creo que dijo los apuntes. Intensidad de arranque de 3 a 6, la intensidad nominal. ¿En cuál de los siguientes sistemas de automatismo industriales no resultaría necesario utilizar enclavamiento entre ninguno de sus contactores? Inversión de giro en motor trifásico, arranque estrella triángulo, ninguna opción es correcta. La correcta. No empate. ¿Cómo? ¿En cuál de los siguientes sistemas
de automatismos industriales no resultaría necesario utilizar enclavamiento entre ninguno de sus contactores. Inversión de giro motor trifásico, arranque triángulo, ninguna opción correcta. Ninguna. 18. ¿Cómo se denomina una máquina rotativa de corriente alterna que funciona como generador? Una máquina rotativa que funciona como... Un alternador. Una fuente de alimentación. Un alternador. Bueno, claro. Dinamo alternador. Eso no lo hemos dado, ¿eh? Coche. Eso es conocimiento general. La bicicleta que ponemos en la rueda, Pero la dinamo genera corriente continua. Aquí te dice una máquina rotativa de corriente alterna. Pues la dinamo es corriente continua y el alternador es corriente alterna. ¿El alternador es corriente alterna? Alterna. Los coches generan alterna y luego lo pasan a continua, a la batería. Pues claro, que los coches funcionan en continua, coño. Claro. Y tienen alternador. Pero el alternador carga la batería, pero para cargar La batería transforma también. la batería almacena. Tiene que tener un rectificador o algo. Claro. 19. El término conector de Delgas hace referencia a Conector de... Delgas. A un rotor. Delgas. No, un rotor, no. Ese es el del gas, el del gas. Rotor. ¿No has visto un taladro? Conector de Delgas. Es que no lo hemos visto aquí. Todas esas preguntas, ¿por qué si no las hemos visto aquí? ¿Tú no has visto un taladro de esas, no? ¿No habéis visto lo de los motores? Sí, le van a apoyar las escobillas. Hombre, por lo menos con ese nombre. Que lleva. Conector de Delgas. Delgas. ¿Conector o conector? Conector de Delgas. Se casan las escobillas. Donde van a apoyar las escobillas del rotor. Un conector de Delgas, pues no sé, tiene aquí el de ese. Es como una franjita. Sí, una franjita. El rotor tiene una franjita. Las franjitas van a apoyar las escobillas. Y esto va dando Esa vueltas la hace y llevar el el conector aquí, como la... Es el conector de Delgas. Vale, esto da vueltas y esto es lo que hace la conexión eléctrica ahí con el grafito ese de Las escobillas. cabilla. ¿Cómo te gusta Pues el término conector de Delgas hace referencia a una máquina eléctrica rotativa de corriente continua, una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna, una máquina eléctrica rotativa trifásica. ¿Cómo es? Las tres son correctas. Continua, alterna o trifásica. Es que un colector de Delgas. ¿A qué se refiere? Depende, porque el taladro lleva colector de Delgas y son alternas. Son alternas. Pero los motores de continua también llevan colector de Bien, Delgas. es verdad, sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No sé, mirarlo. Mirad, lo... Porque igual era la otra. Corriente continua, corriente alterna o corriente trifásica. No, trifásico no creo. O continua o alterna. Alterno continuo. Hombre, lo normal es de continua. Lo normal es continuo. Lo de continua. Yo te he puesto el ejemplo de los taladros. Los taladros son en alterna, pero porque llevan... No lleva alterna. El motor de taladro Los alternadores alternas. alterna, a no ser que sea un taladro de Alterna, porque lleva transformador para cargarlo. colector de Delgas. Taladro y que normal. normal de corriente es alterna. Sí, pero lleva colector de Delgas y lleva escobillas, ¿sabes? Como los motores de continua. Miradlo en internet o Pero ahora la ahí pregunta, no tenéis ahí lo de los ¿Cuál motores. era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Colector de Delgas, corriente continua, alterna o trifásica. A ver, aquí los motores estaban en esta. En el 6, ¿vale? Sí. En el 6. Conector de Delgas. Rotor secundario o inducido. ¿Ves? Estos son de taladro. En las máquinas eléctricas de corriente continua, Ay, sean estas, consta de un anillo concéntrico al eje de gira aislado eléctricamente del mismo formado por una serie de lados. En continua, pone. Continua. Sí, a mí me suena que dijo el otro día que continúa. Sí, por el taladro dijimos y dijo que era como un ejemplo que no... bueno, Continua. ¿qué otro nombre el motor trifásico asíncrono con rotor en jaula de ardilla? El motor trifásico asíncrono con rotor en jaula de ardilla, ¿qué otro nombre se le puede dar? Rotor bobinado, rotor en cortocircuito, rotor accesible. Rotor embobinado. Vale. Rotor bobinado, ¿no? A un motor así O rotor en cortocircuito. Mira, esto es un rotor, no, el rotor es lo de dentro, esto es el estator. Esto es Este no está cableado, pero este sí, ¿lo ves? Que lleva bobinado también. Este lleva bobinado y este no lleva bobinado. Es un rotor que es un cacho de hierro. Que va adentro, ¿vale? Y va moviéndose.
Y esto sí va. Esto se le llama jaula de grillo. Eso es, jaula de ardilla. Jaula de ardilla. Los móviles, ponerlo ahí. Darlo ahí. ¿Por Voy a qué? enseñar un poco el práctico, pero. Venga, va, a dejarlo móviles. Ah, para que no hagamos fotos. Oye, fíjate, yo no voy a hacer El mío tiene cámara. Miquel, las 24 cámaras que tiene. Venga. Las 24 cámaras que tiene. Desenchufa a Miquel. Escúchame, no estaba grabando. Por supuesto. Bueno, ya te tiene que. Ya la han cagado, macho. Tipo Ahora, tipo por eso se yihadista, paga. ¿eh? O sea, que cervecitas ya está claro. Vamos haciendo. Pregunta 1. A, B y C. Aquí, Roberto, pero si yo leo el esquema, aquí solo el bombero. Me indica una bomba. No indica nada. Aquí son cajas de unas conexiones. ¿Dónde hay conexiones? Sí, hombre, el esquema dice, oye, aquí de Ya hay Hombre, que estamos todos. 5 mañana a correr. Sale, yo, no sé, ya, pero si no es eso. Dijo que no iba a poner ninguna pregunta tipo que había que sacarla de internet. Conector de barra. ¿Recordáis? A lo mejor viene en el libro de conector de barra. Sí, sí, claro. De delga. De larga. De barra. De delga. Bueno, este es el práctico. Del esquema del automatismo, indicado a continuación, realizar sección y acopio del material y aparamento necesario. O sea, coger las piezas necesarias. Sí, que. Montaje del cuadro sobre tablero de práctica. Fijar adecuadamente perfil y canal, vale. Distribuir y fijar el material adecuadamente. Indicar la correcta simbología en el propio esquema, los banderas necesarios, incluyendo el montaje para motor, salida de cambio y botonera. Total, un temporizado. A 3 segundos. On the line. aquí, pues ya miramos otra vez qué es lo que hacéis. ¿Qué es lo que hacéis? Pues ¿De dónde la hay? ¿Eh? ¿De dónde la hay? No sé. Nosotros mirarlo, a ver eso que hace. A ver, montaje. Joder, pues le das a pulsar y a los 3 segundos arranca el motor. Simplemente. Ya está. Pero eso es un inversor, ¿no? Aquí tiene el paro, Pero eso es un inversor. en marcha, cambio temporizado, pues la bobina del cambio 1 va temporizada, Al motor solo llega. a 3 La segundos pantalla del motor también. De la izquierda, el KB2. y tiene un cambio también. Claro. Pero el camionero se muere ahí. Sí, claro, ahí, claro. No, la ha puesto por reparación. A ver, pichón. El KB2. ¿Qué pone ahí? El montaje para motor, salida de cambio. Claro, tiene un. Sube a ver lo que El ponía. montaje para el motor salía de camionero y botonera. Eso es que falta ahí algo. ¿No? Dice salida para motor, A ver, como sube si para fuera arriba. otro motor. Ah, otro motor. Ah, para que actúe uno y luego el otro. Eso lo pones un bornero y ya está, ¿no? Dice indicar con la correcta simbología en el propio esquema, aquí, los borneos necesarios e incluirlos en el montaje para motor, salida de cambio y botonera. No sé, un poco raro. Yo la verdad hubiera puesto. Nos van a pensar. O sea, No. Es que no sé lo que quiere, es que no sé exactamente lo que quiere, ¿eh? Ahí te está ¿qué diciendo monta eso? que montamos Sí, eso, pero- punto, en plano. El plano te dará y te dirá, monta esto, punto, ya está. Pero te está diciendo que pongas en ese plano. El montaje para motor, que es uno. ¿Sí? Ah, ¿qué pasa, Carmen? ¿Qué tal? Es que te ha puesto un disyuntor ahí. No lo y a la tenéis, no lo izquierda ahí. tenéis. Nada, es un Vale. pía con un. Es un pía. Con un abajo que es un pollo. Vale, ok. Esto es un Muchas pilla. gracias, Carmen. Esto es un contactor. Eso de los caras. Esto es un disyuntor. Disyuntor, Al motor. un contactor. Eso te está Y diciendo. aparte de este esquema, le falta la radio que llega hasta aquí. Pero hay uno de los motores que lleva un retardo. El KM no lleva un retardo de 3 segundos. El cambio lleva un retardo, punto. Y cuando a los 3 segundos se apaga, actúa el KM2. ¿Y el KM2 qué es? Pues No lo sabemos, lo da que- igual. Lo que te salga. Es como si tú Sí, enchufas un motor, en los 3 segundos Efectivamente. empieza el otro. Hay que montar dos Los contactores. contactores. Un disyuntor. Lo mismo que tenemos.
un disyuntor y dos... Lo único que son dos magnetotérmicos. Y dos gigas. Dos magnetotérmicos, dos térmicos. Los térmicos, claro. Y un diferencial monofásico. Sí, un pie y un diferencial. Bueno, automático, un pie y un... Es que te está diciendo que lo cojas de arriba también, que lo cojas de la línea, no te está diciendo ni que lo cojas de debajo del... Ya, pero eso que pone ahí, ¿puedes bajar un poquito? De la entrada, lo puedes coger del piano. No, del texto, de la pregunta. Copia Una copia material. material, vale, eso está Y bien. que sobre. Montaje del cuadro sobre tabla de práctica, cojonudo. Distribuir y fijar el material adecuadamente en tabla de práctica, bien. Indicar correcta simbología en el propio esquema. Que ya está hecha. No, simbología se refiere al que es un térmico, que es un diferencial. Ah, vale, sí, poner lo que es cada cosa. El Q1, que es el Pulsador de paro, pulsador de marcha. Es en el montaje para motor salida. El S1 es un pulsador de paro. Y botonera. El S2 es un pulsador de marcha. El S3 es un pulsador de marcha. Lo entendería. El KM1 es un contactor. El S3, con espera, retardo. el S3 es un pulsador de marcha y está en serie directamente con la... No, está en paralelo. El S3, perdona, está en serie con A1, A2. De KM2, ¿no? Claro, Está en claro, serie. porque tú alimentas, pero porque solo estás alimentando la bobina, ¿sabes lo que te digo? Lo único que Ese tienes que hacer es pulsador alimentar la ese bobina. pulsador- No es el que hemos puesto No. uno hoy para... No, Eso cuando tú pulsas KM1. eso está en serie. Eso cuando pulsas KM1 a los 3 segundos, se cierra uno y se abre el otro. Ya, pues si pulsas este. Pulsador de parada. pulsaselo. Pulsador de parada. Un pulsador de marcha como lo que hemos tenido. Esta sería una realimentación. Sí. Entonces, este le tienes en serie con el S2 y con la realimentación. Hasta que no realimentas, no puedes tener tensión aquí. ¿Me explico? O sea que hasta que no realimentas, hasta que no pulsas este y realimentas, aquí no tienes tensión. Vale, sí, sí. Es lo que hace. Pero tienes tensión, pero si no pulsas no pasa, no citas. Efectivamente, Pero si no efectivamente. pulsas no citas. Exactamente. Porque es pulsador. O Efectivamente. sea, no realimentas nada. O sea, que lo único que estás. Lo único que que- deja que cuando este esté realimentado, tú podrás accionar este si quieres a tu antojo. Efectivamente. Pero que no es que te esté mandando. No, o es eso, o sacarla de cuando no tenga cuando este es un delay, ¿no? Sí. Sí o no. Cuando se quede sin tensión, este tiene tensión. Eso Yo lo puede- que creo es que cuando tú Eso pulsas- es lo que yo te he dicho. si Eso tú puede pulsas, ser también. si tú pulsas el S2, ¿vale? Claro, lo que Entra el decir. KM1 y se queda realimentado. Y al estar funcionando el KM1 también funciona el No hay KM2. enclavamiento, o sea, pueden estar funcionando los dos. Porque Pueden estar funcionando los dos a la vez. Los dos a la vez pueden estar funcionando. Eso es. Porque tú una vez que pulses el KM1, el S3 también se puede alimentar en cuanto lo pulses. Sí, puede estar. Pero como no tienes realimentación, solo funcionará si tienes pulsado el S3. Claro. Pues hay que hacer una realimentación ahí, Javier. Porque hay que hacer. No, tú no tienes que hacer nada. Tú el esquema es el que hay. De joder. Vale, vale. Pues ya está. ¿Solo es eso, la práctica? Esa es la práctica. No hay más. No hay Vamos más. a ver. Es que eso es Te preguntas tipos de que he dicho y eso. Vale. Bueno. No estoy contando, me lo voy a simular porque no. Fíjate que le falta una línea. O sea que lo ha copiado pero no lo ha simulado. Con lo cual, después de ver las cosas, Ah, el 7, la otra, aquella. la tiene, y además Este tiene que ya me cuesta, que yo lo estoy probando y ya cuesta poner un punto si no tienes hecha la O sea, conexión. si ves algún tutorial del KDSIMO en YouTube, ¿vale? Lo tenemos. Alucinas cómo va el nota, claro. Pim, 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 pim. Pero ya nos dijo que como Y estos no lleva son. un hilo al sitio, Y estos son. Por eso. De un polo, ¿no? No, esa es la salida del disyuntor. No, ese es el Q2. El ¿De qué? Q2 es el diferencial. El Q2 es la salida del disyuntor. Ah, vale, esa es diferencia. No es el disyuntor. Vale. el Q2 es los contactos que vienen arriba. Los Sí, contactos que vienen arriba. siempre el disyuntor es el que corta todo. Pues era variedad térmica que deje todo sin prende. Bueno, pues. Pues Javier, pues merece, vamos. ¿Quieres un descanso? ¿Quieres un descanso? Ahora, ¿qué hacemos? Ya ha enseñado bastante. Sí, hasta aquí. No quiere colaborar. No quiere colaborar. Con la tabla de ardilla, ¿eh? Parecía que te hagan la tablilla. ahora de vino. Hoy no son las El conector de Greenpeace. El conector de
Esto parece un estrambolizador de bolión. Voy con el extractor, el austerizoide, el lobo. Y aquí nuestra amiga la tutoría, a ver, pico curvo y cola.